Ahí sí. Eh, bueno, entonces como dije, si las notas obviamente no están hoy día, la prueba no puede ir el jueves, tiene que posponerse. La nota va a ser asincrónica, que quiere decir eso de que no tiene que ser en un horario específico, sino que ustedes van a entrar un día determinado a la plataforma, van a poder resolver la prueba y eso simplemente, o sea, entran a la plataforma, la pueden resolver ahí y tienen 2 horas, pero la pueden abrir en cualquier momento del día. ¿Ok? Y van a ser alternativas y desarrollo, igual que la uno, pero en la uno eran muchas alternativas y muchas de desarrollo. Entonces, en esta vez van a ser simplemente 7 preguntas de alternativa, eh, perdón, 5 preguntas de alternativa y una de desarrollo. No, eran 7 preguntas alternativas y una de desarrollo. Eso. Entonces, bueno, y para los contenidos que nos van a faltar, que en realidad sí nos van a faltar, pero no son, lo más importante es pasar trabajo y energía en la primera y la segunda ley. Para los contenidos que van a faltar, ¿cierto? Vamos a hacer una tarea extra de grupal, en realidad de 5 personas, mínimo 4 personas, digamos, máximo 8 personas, donde ustedes van a poder resolver las cosas que no se alcanzan a ver en el curso, pero que aún así va a estar en la materia. ¿Ya? Entonces, mm, voy a empezar compartiendo, ¿cierto?, mi pantalla para terminar de ver el PowerPoint que no alcanzamos a ver. Una consulta antes de que empiece. ¿Cuál fue la última clase que se dio en qué fecha? Porque en el Drive está solamente la clase hasta el 3 de junio. Sí, que grabé un problema, o sea, una clase que digamos eh, son problemas como de la clase 3 y 4. Entonces, eso lo voy a subir después con un PDF donde están resueltos esos ejercicios. Y hoy día vamos a ver calor y trabajo y voy a subirles al tiro la guía de ejercicios. Si quieren, lo que pueden hacer es que haya quizás un delegado de ustedes a la cual yo les dé mi número, me puede llamar o algo, tal que sea un poco más expedita la comunicación, porque como había mencionado la otra vez, como me cambié de casa, el internet donde estoy está súper mal, o sea, entonces de repente tarda una clase en grabarse mucho tiempo, eh, y cuando ya se termina de grabar, no sé, han pasado muchas, muchas horas, yo la guardo y a veces también tarda mucho en subir, a veces tengo que ir a otro lugar para poder subir una clase. Entonces, de hecho, a veces funcionan mejor los datos del celular. Entonces, por eso. Pero puedo darle a mi número a una persona, o sea, que sea como el delegado, tal que obviamente eh, pueda comunicarme sus inquietudes más rápidamente. Puede el delegado enviarme un correo a lo que termine la clase, yo le mando mi número. ¿Ok? Yep. F5. Ah, y bueno, sí, con respecto al primer certamen, hubieron un error que fue muy, muy clásico, que fue el que las dos personas lanzan horizontalmente una piedra, o sea, uno la deja caer, uno la lanza con una velocidad horizontal, cuáles llegan, si llegaron al mismo tiempo, em, la verdad es que llegan al mismo tiempo y en una clase yo había probado de que la velocidad cierto final solo depende de, bueno, la velocidad y el tiempo también, solo dependían como de la altura, G, etcétera. Entonces, creo que si ya van a revisar un poco eso, le voy a decir a Scarlett que lo revise solo porque era donde la mayor cantidad de personas se equivocaron. En los demás problemas en general anduvieron bien. Y van a ser muchas menos alternativas esta vez para que puedan pensar mejor, ¿cierto? Tengan más tiempo para hacer cada una, porque ahora van a ser simplemente 2 horas, entonces por eso. Bueno, Alt F5. Ahí sí. Bueno, quedamos en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué se llama calor latente? Habíamos visto, ¿cierto? El concepto de calor, capacidad calorífica y calor específico, ¿verdad? Eh, aquí,
Cierto, calor es básicamente una forma de transferir energía, depende del material, ¿ya? Eh, Obviamente, si depende del material, va a depender de qué tan grande es el material, porque eso va a querer decir qué tan fácil es transferir calor, ¿cierto? Dependiendo del tipo de material, y qué tan grande sea. Y depende de la variación de temperatura. ¿Ok? Entonces, sería el calor específico. Y es una cantidad que expresa qué tan difícil, ¿cierto? Perdón, el calor específico expresa qué tan difícil es determinada sustancia para mostrar cambio de su temperatura. Y estas dos cositas, ¿cierto? El calor específico por la masa, ustedes lo podían, se puede, ¿cierto? Definir una nueva, una, un nuevo concepto que es capacidad calorífica, en el cual, ¿cierto? Es simplemente esa masa por el calor específico, ¿ya? Y estas eran las unidades. Y bueno, vimos, ¿cierto? La última clase es que eran los cambios de fase, calor latente, qué pasa si necesitamos, ¿cierto? Que un gas se transforme en un líquido, viceversa, si tiene sentido hablar de calor. Y hicimos un problema, bueno, hicimos un problema de eso. Ya, entonces, bueno, lo que habíamos dicho con respecto al calor latente es que era una cantidad, ¿cierto?, por unidad de masa transferida a un sistema de dos fases. Es decir, aquí no es aquí uno puede calcular, ¿cierto?, el calor latente para no solo simplemente el calor, ¿no?, sino el calor latente, que es básicamente cuando el cuerpo no solo experimenta cambios en su temperatura, sino que además incluye un cambio de fase. ¿Ya? Estos son los distintos tipos de calor latentes que hay. Y bueno, justamente, ¿cómo sabemos cuánto calor necesita una sustancia para cambiar de fase? O sea, ahora ya no vamos a tener una sustancia que cambia su temperatura simplemente, sino que es algo un poquito más complejo porque ocurre un cambio de fase, por ejemplo, de gas a líquido, viceversa, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos si ocurre alguno de estos cambios de fase? ¿Cuál es el calor? ¿Ya? O cuánto calor necesita una sustancia para realizar ese cambio de fase. Entonces, bueno, el calor transferido a un sistema para que cambie de fase se puede estimar experimentalmente y se tabula para distintas sustancias, ¿ya? Y aquí el calor simplemente va a ser Lm por m, donde Lm es el calor latente y m la masa de la sustancia. El Lm, ¿cierto? Como dije, ya está estimado para distintas sustancias, por lo tanto es mucho más fácil de calcular. Y bueno, latente básicamente significa que no manifiesta ni exterioriza cambios. ¿Ok? Entonces, tiene mucho sentido, pues, eh, un cambio de fase, no hay un cambio de temperatura. Entonces, si vamos a tener un cambio de fase, vamos a utilizar esta ecuación. Y si tenemos un cambio de la temperatura, que es algo un poco menos más trivial, ¿cierto? Vamos a tener la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Esas son las dos como ecuaciones maestras em, en este problema. Bueno, en esta parte. Ok, entonces, bueno, como ejemplo, ¿cierto? Supongamos que queremos evaporar una cierta cantidad de agua. Luego, para saber cuánto calor hay que transferirle, necesitamos saber el calor latente de vaporización. Y luego, si queremos transformar tal vapor de agua en líquido, debemos saber el calor latente de condensación. Recordemos, ¿cierto?, que el calor latente de vaporización era el cambio de líquido a gas y el de condensación era el cambio de gas a líquido. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, queremos saber cuánto calor hay que transferirle o cuánto calor necesitamos, ¿cierto? eh, para evaporar cierta cantidad de agua y luego queremos hacer el proceso inverso, es decir, queremos transformar el vapor de agua a líquido, ¿ya? Entonces, en ambos casos vamos a tener un calor latente. En el primero va a ser un calor latente de vaporización, por lo que queremos hacer es evaporar una cierta cantidad de agua. Y en el siguiente vamos a tener un calor latente de condensación, porque queremos condensar, todo va a ser líquido el vapor de agua. ¿Ya? Entonces esos son los dos calores latentes que van a haber y ambas cantidades, ¿cierto? A 100 grados Celsius. O sea, este calor latente, estos valores que están aquí son a 100 grados Celsius.
Entonces, bueno, el calor latente de vaporización para el agua, este valor que está acá, fíjense que la forma en que se mide es kilojoule por kilogramo. Y ahora eso tiene mucho sentido porque si vemos la ecuación acá, ¿cierto? Ay, Dios, Natalia, ¿dónde estás? Si vemos la ecuación acá, es... eh, ya, entonces, voy a dejar de compartir acá para poder compartir acá. Ya, entonces, la clase del 15. Ah, la otra. Ya. Entonces, tenemos cierto que el calor era igual, tenemos dos cosas. Una, la capacidad calorífica por la variación de la temperatura, que es cierto, era igual al calor específico por la masa por el delta T. Esta es cuando hay cambios de la temperatura. Y el siguiente calor es el que ocurre en un cambio de fase. Entonces, esto es cuando hay cambios de fase. Y justamente los cambios de fase, ¿cierto? Un poco más complejos que simplemente cambio de temperatura. De hecho, no involucran cambio de temperatura. Entonces, estas son como las dos ecuaciones, ¿cierto? Importantes. ¿Ya? Entonces, una se utiliza cuando hay un cambio de temperatura y otra cuando hay un cambio de fase. Entonces, fíjense que el calor... es una forma de transferir energía, ¿cierto? Entonces es una forma de energía también. Por lo tanto, sus unidades deberían ser, por lo tanto, por ello, tiene unidades de joule o kilojoule o tiene unidades de joule, ¿cierto? Que es J, kilojoule, calorías, kilocalorías, etc. ¿Ya? Entonces, vemos en la segunda ecuación que si el calor se tiene que medir en joule, entonces, y el mx no sabemos en qué unidades, entonces, esto también me tienen que dar acá en joule, ¿cierto? Y esto es justamente algo que no sabemos su unidad por kilogramos o gramos, pero tiene que ser unidades de masa, entonces el LM va a tener unidades de joule sobre kilogramos, ¿ya? Eh, Ay, se me olvidó cómo era el modo presentación. ¿Era control F5 o control? F5 nomás. Ah, ya. No, me mutea. Entonces, FN, F5. Ya, sí, creo que lo hice recién. Vista. Abajito, si no, cerca del zoom. O sea, donde está la cosita para hacer zoom. Acá. El de más a la derecha. Ese. Ahí tienes. Ya. Ok, entonces, como dije, ¿cierto? Las unidades del calor latente tienen que ser, ¿cierto? Joule o kilojoule sobre kilogramo. ¿Ya? Pero lo importante es que tienen que ser unidades de energía sobre masa para que sea consistente con la definición. Ok, entonces, bueno, al igual que el calor, ¿cierto?
perdón, o sea, obviamente que fue calor. Al igual que anteriormente, ¿verdad? Como hicimos en el problema, hay dos formas de, si se fijan, hay dos formas de definir este calor. Uno es con un signo positivo y otro es con un signo negativo. Y entonces, al igual que en el ejercicio que hicimos, el signo del calor se debe a que el vapor de agua transfiere calor al ambiente cuando se convierte en agua líquida, ¿ok? Eh, entonces, básicamente el signo menos es que el vapor de agua transfiere calor al ambiente cuando se convierte en agua líquida. Entonces hay una pérdida de calor que se va al ambiente, por ello el signo menos, ¿ya? Entonces, la pregunta es si hay mayor transferencia de calor en la vaporización o en la condensación. Entonces veamos, supongamos que para 1 kilogramo de agua, ¿cierto? Entonces, bueno, 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius, ¿cierto? Necesita entonces eh, 2277 kilojoules o kilojulios en español, ¿cierto? Para convertirse en vapor, mientras que 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados Celsius desprende, ¿cierto? 540 kilocalorías para poder convertirse, ¿cierto? En agua líquida. Esto es 2,26 por 10 elevado a 3 kilojoules, porque acuérdense que aquí hay que hacer la transformación, ¿cierto? De kilocalorías, esto está en kilocalorías, esto está en kilojoules. Hay que hacer la transformación de kilocalorías a joule, y esto en joules es 2,26 por 10 elevado a 3 en joules. O sea, en realidad son casi lo mismo, o sea, tienen casi las mismas cifras significativas. Piensen, esto es como 2,26 y esto también 2,26 por 10 elevado a 3. Ambos son lo mismo. Ya, entonces, en realidad, para hacer todo 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius, en realidad hay la misma es la misma transferencia de calor, ¿ok? Bueno, y ahora vemos esto, que es como una de las cosas más importantes, que es el trabajo termodinámico. Y bueno, ¿qué es el trabajo termodinámico? Vimos, ¿cierto?, ya la definición de trabajo, una de las definiciones de trabajo que era como que era en mecánica newtoniana, ¿verdad? Pero existen muchas formas de definir trabajo, y en termodinámico lo que nos interesa es si hay trabajo de expansión o compresión de una sustancia, ¿ok? Sobre, eh, bueno, sobre todo sobre cierto gas. También vamos a ver un trabajo sobre líquidos, pero yo creo que lo vamos a ver un poco en fluidos, como para fijar eso. Y entonces el trabajo también es una forma de transferir energía hacia desde un sistema. Entonces tenemos que tanto el calor como el trabajo son dos formas de transferir energía. Y por lo tanto las unidades de trabajo también van a ser joules, que es cierto, eso ya lo sabíamos porque lo habíamos visto de mecánica newtoniana. Y para los propósitos de esta unidad, en realidad, no más que este curso, consideramos que si logramos expandir o contraer un cierto volumen, como está acá, por ejemplo, acá lo estamos aquí en realidad, supongamos que este es el inicial, acá lo expandemos, o algún sistema en estudio, ¿cierto? Como no sé qué es un sistema, un pistón con gas al interior, o bueno, aquí lo expandemos, podemos contraerlo o expanderlo, ¿cierto? Entonces, vamos aquí también a definir una ley de signos. Acuérdense que cuando el sistema pierde calor había un signo menos, cuando ganaba estaba el signo positivo, entonces acá también vamos a tener una regla de signos para el trabajo, ¿ok? Entonces decimos que el sistema realiza un trabajo sobre el ambiente para cuando hace una expansión, o bien se está realizando un trabajo desde fuera sobre el sistema. O sea, o el sistema realiza un trabajo sobre el ambiente o al revés. Y eso va a hacer que sea un trabajo de expansión o contracción respectivamente, ¿ok? Entonces, en el caso de expansión, se realiza un trabajo sobre el ambiente, como se puede ver acá. Es decir, aquí, ¿cierto? La expansión de este gas, digamos, el sistema, ¿cierto? Del pistón con el gas al interior. Ay, perdón. Ahí sí. Si el sistema es el gas con el pistón al interior y se está expandiendo, entonces decimos que el pistón realiza un trabajo sobre el ambiente, ¿ya? Y si yo contraigo, es decir, aprieto el pistón y empiezo bueno,
ejercer más presión sobre el gas que está acá, entonces es un trabajo de contracción, y en cuyo caso decimos que se realiza un trabajo sobre el sistema. Entonces, para una para contraer cierto sistema se realiza un trabajo sobre el sistema, y para expandir, cuando el sistema, digamos, se expande un gas, se realiza un trabajo sobre un ambiente. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, ahora podemos ver, ¿cierto? Supongamos que el gas de un pistón, que está originalmente, ¿cierto?, en volumen B1, como se puede ver acá, a una presión T1 y a una temperatura T1, se expande hasta un volumen B2, se expande. Entonces acá vemos, ¿cierto?, que como se expande, el volumen aumenta, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por este sistema? ¿Ya? Decimos que el trabajo lo realizó el sistema, porque estamos frente a una expansión, es decir, el trabajo lo realizó el sistema sobre el ambiente y no el ambiente sobre el sistema. Y entonces el trabajo lo realizó el sistema. ¿Ya? Y cierto, de la mecánica sabemos que el trabajo se calcula como la fuerza por el desplazamiento en el que ha estado presente tal fuerza, ¿cierto? Un producto escalar o producto punto, que es justamente lo que está acá. Ok, entonces luego un monto infinitesimal de trabajo se condice con un desplazamiento infinitesimal. Es decir, si yo hago una pequeña variación del desplazamiento, yo no voy a tener un desplazamiento grande, sino que también voy a tener un infinitesimal de trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo desplazo, si yo, ¿cierto? Tengo acá el pistón, acá tengo el gas, y yo lo desplazo un poquito, es decir, simplemente se desplaza un delta X. Se desplaza aquí un dx. Entonces, básicamente eso quiere decir de que si el trabajo, ¿cierto?, es igual a la fuerza, producto punto, el delta X, que este delta X es simplemente el desplazamiento, no es infinitesimal, de un desplazamiento. Entonces, implica que si yo tengo acá el lugar de un desplazamiento, digamos, grande, no como xf menos xy, sino que algo infinitesimal, como por ejemplo dxf menos dxy, algo infinitesimal, haga producto punto, un infinitesimal de x, es decir, un desplazamiento muy pequeño, entonces también voy a tener un trabajo infinitesimal. Básicamente esa es la idea. Ok, entonces, bueno, esa es la idea, ¿cierto? Y aquí. Entonces, bueno, queremos saber, ¿cierto?, el trabajo que ocurre en esta expansión. Ahí sí. Entonces, bueno, sabemos por otro lado, ¿cierto?, que la presión por área de aplicación es la fuerza sobre el pistón. Entonces, si recordamos, ¿verdad? ¿No? Ya. Si recordamos, ¿cierto? Recordamos que la presión era, ¿cierto?, una fuerza normal sobre el área, una fuerza normal. No es la fuerza normal, ¿cierto?, de que vimos, no es igual a esta N, ¿ya? No es igual a esta. Porque esta N es una reacción, ¿cierto?, de la superficie hacia el cuerpo, ¿ya?
que siempre apunta en la dirección perpendicular al desplazamiento. En este caso no, pero en este caso yo aplico una fuerza que es normal. Por ejemplo, si tengo acá una caja y yo la aplasto, una fuerza que es normal a la superficie, ¿ya? Mientras que la otra fuerza, claro, porque estoy aplicando una fuerza acá, yo estoy comprimiendo esto, que es como en el caso de acá, que es aplicar, aplicar una fuerza sobre un pistón, etcétera, si estoy comprimiendo algo. Mientras que la otra fuerza era simplemente, ¿cierto?, eh, una reacción del, como molecular, ¿cierto?, hacia el cuerpo, para que básicamente el cuerpo se mantenga ahí, no pase como agua, no caiga, ¿ok? Ya. Entonces, no confundir con la N, no confundir con esta, ¿ok? Una fuerza que se aplica normal a la superficie, ¿ya? Como contraer justamente a un pistón. Entonces, tenemos que la presión era esto. Luego, aquí uno puede despejar, ¿cierto? Bueno, aquí obviamente en realidad esto estrictamente es así. Entonces, la fuerza la podemos despejar como la presión por el área, ¿sí? En realidad la presión es con la letra P minúscula. Sí, porque es una cantidad intensiva. Mm, sí, ok. Perdón, extensiva. Ok, entonces tengo esto, la fuerza igual a la presión por el área. Entonces, acá, ¿cierto? En el trabajo me va a implicar, ¿cierto? Que este de omega va a ser igual a la fuerza, que es la presión, por el área, por este delta X. ¿Ya? Bueno, aquí, ¿cierto? Va a haber un producto punto en alguna parte porque... Pero claro, podemos anular el producto punto simplemente como esta fuerza siempre actúa normal en la superficie, va a ser el ángulo siempre 90 grados, pero siempre actúa normal. Es decir, así se define la presión. Yo estoy como comprimiendo algo y yo le empujo normal a la superficie. ¿Ya? Entonces tengo eso, que justamente eso es lo que está acá. Eso lo puedo recordar, la verdad. Eh, acá, ¿cierto? Entonces tenemos que el trabajo, ¿cierto? Es la fuerza por el desplazamiento y acá vamos a tener que es la presión por el área por el dx. Aquí obviamente ya, ¿cierto? Se anuló este producto punto, ¿ya? Y justamente se anuló porque, como dije, la presión la definimos como una fuerza que siempre va a actuar normal a la superficie, por lo tanto, ese coseno que hay, ¿cierto? Va a ser siempre 1, ¿ya? En el fondo van a ser estas dos siempre paralelas o antiparalelas, ¿ya? Y aquí el valor del signo, claro, justamente lo vamos aquí el signo del trabajo lo vamos a definir en términos si es una expansión o compresión simplemente. Pero estas dos siempre son paralelas o antiparalelas. Ya, entonces A por dx es un volumen expandido, ¿cierto? Porque esto es área, que es metro cuadrado, por dx, que es metro, por ejemplo, en metro. Entonces esto me va a dar metro cuadrado por metro cúbico, entonces es un volumen, en este caso un volumen expandido, ¿cierto? Porque estamos bajo un proceso de expansión. Y entonces el trabajo se calcula de esta forma, ¿ya? Entonces vamos a decir que el trabajo es igual a la presión por un D de volumen. O sea, el área por un dx se convierte en un diferencial de volumen. Y ahora no es un diferencial, ¿cierto? Simplemente de desplazamiento, sino que es un diferencial de volumen, ya tridimensional. Bueno, entonces luego el trabajo ejercido por el gas para expandirse desde un volumen, supongamos B1 a un volumen B2, es una integral. ¿Y? Entonces, acá no tienen por qué saber cómo resolver la integral, o sea, yo les voy a decir cómo se resuelven. Solo tienen que saber, claro, que es una integral, porque como son diferenciales, son cositas pequeñas, yo lo que quiero ver es cuál es básicamente el área, que justamente aquí es un área.
¿qué ocupa? Y entonces va a ser una integral, porque todos los diferenciales para convertirlos, ¿cierto? Es como yo estoy haciendo un pequeño diferencial, un pequeño desplazamiento, un pequeño desplazamiento, un pequeño desplazamiento, y todos esos pequeños desplazamientos o pequeñas diferencias como de volumen, ¿cierto? Pequeñas variaciones de volumen, cuando yo las integro me da una variación de volumen total grande, ¿ya? Y eso es lo que yo necesito para el trabajo. Entonces, para saber cuánto es la suma, ¿cierto? Es como la suma de todos estos diferenciales pequeñitos, es justamente lo que hace una integral, ¿cierto? Es como la suma de todas estas cositas pequeñitas para que me dé, ¿cierto? Finalmente algo más grande que no son diferenciales. Entonces, la integral es básicamente hacer, como por eso dicen, el área bajo la curva, es la suma de todos estos pequeños de x que están ahí. ¿Ya? Ok, entonces, voy a dejar de compartir. Voy a hacer aquí, ¿cierto? Un pequeño... Ya, tenía eso, ¿cierto? Y ahora, como dije, aquí un pequeño repaso. Si yo tengo una curva, sí, tengo un D aquí, un de X, tengo aquí otro D, todos, ¿cierto? Pequeñitos de X. Acá es X. Entonces aquí voy a tener un pequeño de X, una pequeña variación. Ahí tengo otra pequeña variación, otra, así sucesivamente, ¿cierto? Y el área bajo toda esta variación, esto es lo que se llama justamente la integral. Y es el área bajo la curva o la suma, ¿cierto? De todos estos pequeños deltas que están acá. Justamente es una integral. Entonces, si yo quiero un trabajo, ¿cierto? De varias de estas de X, si quiero un trabajo, va a ser la suma de todos estos de X, o el área bajo esos de X, que es básicamente lo que uno entiende por integral, ¿ok? Eso. Entonces, bueno, teníamos, ¿cierto? Que el trabajo, entonces ahí va a ser, el D de trabajo va a ser la presión por un D de volumen, ¿verdad? Pero por otro lado, de la ecuación de las gasas ideales, entonces tenemos, ¿cierto?, que la presión por el volumen era igual a nRT, ¿verdad? Luego, entonces el trabajo, este D de trabajo me va a quedar, aquí si yo despejo el volumen, la presión, perdón, me queda nRT por el volumen, entonces esto me va a quedar nRT por el volumen por un D de volumen. Y esto implica, ¿cierto?, que el trabajo va a ser la integral, ¿cierto?, desde un volumen B1 a un volumen B2 de nRT sobre B por dB, ¿ya? Entonces tenemos varios casos en los cuales tú puedes salir de la integral. Por ejemplo, si la temperatura es constante, sale la integral. Esto, bueno, esto también se puede escribir como NR, ¿cierto? Sobre B1, B2 por T sobre B dB. ¿Ya? Y bueno, aquí este T a su vez uno lo puede dejar expresado, ¿cierto? Tanto en términos de alguna presión o algo. Esto son estas dos formas de escribirlo. Que está esta que está acá. Y esta que está acá. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que el volumen es constante o el volumen, es claro, si el volumen es constante, o sea, básicamente esto implica que el volumen B1 es igual al volumen B2, ¿ya? Entonces, esta integral es simplemente, el trabajo es simplemente la presión, o si la presión es constante en realidad, si la presión es constante, aquí vamos a tener. Bueno, ahí tenemos distintos casos, si es constante o volumen es constante, vamos a tener, ¿cierto? Que si la presión es constante,
la presión acá cuando yo integre, ¿cierto? O sea, si yo tengo que esto es igual a la presión por dB, si la presión es constante, esto va a ser simplemente P por la integral de dB, y esto es simplemente P por, esto, créanme, es simplemente este delta B, ¿ya? ¿Ok? Profe, Ahora, si el ahí, volumen es constante, el trabajo es cero, porque no, no hay trabajo, pues no hay ninguna compresión ni expansión, ¿sí? hay un B2 que sobra, ¿o no? En la fórmula destacada. Ah, sí, tienes Ahí. razón, eso aquí. Gracias. Ahí sí. Ok, entonces, bueno, entonces eso era cierto como para recordar, para que no sea tan eh, rara, ¿cierto? Ver la diapositiva. Y, espera, ¿verdad? Ahí sí. Ok, entonces, tenemos cierto que P, ¿cierto? Era NR sobre V, y bueno, aquí obviamente se asume nuevamente que es un proceso casi estático, es decir, que pasa por infinito estado de equilibrio, siempre eso, y que obviamente debe ser un gas ideal, entonces, si pasa por infinitos procesos de equilibrio y es un gas ideal, entonces la presión yo la puedo convertir en esto que está acá, ¿ya? Porque recordamos que la ecuación del gas ideal era, ¿cierto? Cuando yo puedo relacionar dos estados, siempre y cuando para llegar de un estado a otro se haya pasado por estados de equilibrio intermedios, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo son las formas del trabajo para distintas cosas. Entonces, a volumen constante, presión constante y temperatura constante, ¿ya? Entonces, la primero es trabajo a temperatura constante. Para un gas ideal en un sistema cerrado, es decir, donde N es constante, que quiere decir que es un sistema cerrado, ¿cierto? Y que no se pierde en partículas. El sistema está cerrado, tal que si yo no sé, evaporo algo, las partículas no salen. Siempre hay el mismo número, ¿cierto?, de moles, ¿ya? Entonces, bueno, para un gas ideal en un sistema cerrado podemos usar la ecuación de estado, ¿ya? Y la ecuación de estado va a ser simplemente, ¿cierto? El trabajo a temperatura constante va a ser igual a esta integral, ¿cierto? De P por dB, ¿ya? Como dije, no es necesario saber la integral, o sea, básicamente esto es como cómo se llega, pues son tres pasos, pero esta es la parte importante. Entonces, como la temperatura es constante, bueno, reemplazo acá, ¿cierto? NR T por B, que es la presión, la reemplazo por dB y bueno, pero ni N, ni B, ni T varía, varía en esta ecuación, entonces yo la puedo sacar de la ecuación y me queda la integral de B sobre B, y esta integral no tienen por qué saberla, es simplemente el logaritmo de B2 menos el logaritmo de B1, ¿ya? O sea, la integral de... bueno, la integral de B sobre B o de X sobre X es simplemente el logaritmo de X. Ya, entonces aquí vamos a tener el logaritmo de B2 a menos el logaritmo de B1, y como recordarán, la resta del logaritmo es es un cociente. Ya, entonces vamos a tener que a temperatura constante, vamos a tener nRT por el logaritmo, ya, de B2 sobre B1. Siempre el B2 tiene que ir arriba, porque esto, como dije, es logaritmo de B2 menos logaritmo de B1, y esa resta de logaritmos es lo que se convierte en un cociente. ¿Ok? Ojo acá, voy a poner bien, puede que se confunda. ¿Está ahí? Como dije, por ejemplo, si tenemos la integral de x sobre x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, si yo tengo la integral desde b sobre b en un volumen B1 en un volumen B2, esto es igual al logaritmo en un volumen B2 menos un logaritmo en el volumen B1. Ojo que no, esto es absolutamente distinto al logaritmo de B2 menos B1. O sea, hay gente que me ha hecho eso y está mal, ¿ya? Esto es
el logaritmo de B2 menos el logaritmo de B1. Por lo tanto, esta integral, ahora usamos una propiedad de los logaritmos que te dice que la resta de logaritmo es básicamente el cociente, perdón, aquí siempre B2, menos logaritmo de B1. ¿Ya? Entonces, hay gente que lo escribe de repente así, porque cierto, o sea, un poco integral, lo escribe así, pero a la hora de reemplazar se equivoca y me hace logaritmo de B2 menos logaritmo de B1, y eso no es la integral no es esta integral. ¿Ya? Entonces, importante que tengan eso en claro porque ya me ha pasado que han cometido ese error anteriormente. Entonces terminamos con esto, hacemos un break y ejercicio. Y entonces tenemos esto de acá, ¿cierto? Que es la T constante, RT, logaritmo de B2 sobre B1. Y ahora a presión y volumen constante, ¿cierto? A presión constante es lo que se llama un trabajo isobárico, perdón. Y se calcula simplemente así. La presión es constante, entonces sale de la integral. Es igual que cuando teníamos derivadas. Cuando una derivada con la derivada de algo constante sale de la integral. Entonces las constantes, digamos, podríamos decir que son invisibles tanto en la derivación como en la integración. Son invisibles, no se ven, simplemente salen tanto de la derivada como de la integral. ¿Ya? Entonces la presión aquí va a salir de la integral y me va a quedar la integral de B2 a un B1, que eso es básicamente el volumen en el punto B2 menos el volumen en el punto B1, que es un delta B, ¿ya? Simplemente eso. Y bueno, si el volumen es constante, eso quiere decir que no hay procesos de expansión ni de contracción, que básicamente así era, ¿cierto? Como habíamos definido tanto los signos del trabajo como el trabajo. Entonces, si no hay ni expansión ni contracción, decimos que simplemente no se realiza ningún trabajo sobre el sistema. Entonces, para procesos isocóricos, si no hay cambios de volumen, el trabajo es cero. Entonces, acuérdense bien de esto, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cierto? El último repaso. No se tiempo para un proceso. Esto lo voy a anotar porque quizás, ¿cierto? Les sirva cuando tengan el certamen, puedan como ver esta tablita. Para un proceso isotérmico, el trabajo es igual a nRT por el logaritmo natural de B2 sobre el logaritmo natural de B1. ¿Ya? O, y esto es lo mismo, nRT, porque cierto, a algunas personas les gusta más hacer restas que división, es eso, ¿ya? Entonces, para un Profe, proceso, ¿sí? ¿y tampoco se puede escribir logaritmo natural de B2 partido en B1? Así pues lo que está acá. Ah, pero sin el logaritmo abajo. Solo B2 partido en B1. Ah, si tú dices ¿Es sí, legal? se puede escribir sobre esto. Sí. Mira, es que hazlo y, por ejemplo, logaritmo natural de un medio es igual al logaritmo natural de 0,5, ¿cierto? Esto debería ser igual al logaritmo natural de 1 sobre el logaritmo natural de 2. Entonces tú quieres ver si esto es igual, ¿cierto? Sí, eso. Ya. Entonces, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? ¿Cero? Ay, no tengo que calcular. Ya, pero ¿cuánto es el logaritmo natural de un medio? Ay, no sé. ¿Alguien puede calcular? La idea es que puedan... Ah, es que yo no tengo una calculadora científica, o sea, en mi computador quizás. Es que soy súper mala usando las calculadoras. Ahí está, científica. Ya, entonces voy a poner acá. Es menos 0,0
No, o sea, menos 0,69 aproximadamente. Menos 0,69. Entonces, el logaritmo natural, ay, chavales, 0,5 logaritmo natural menos 0,69, ¿verdad? Y ya, y ahora 1. Ya, bueno, entonces, ahí está. Esto era a eso aproximadamente, ¿cierto? ¿Y cuánto es esta parte de acá? 0. Es 0 partido en 0,069, que sería 0. Exacto. Entonces Mm, esto es un número 0 dividido menos 0, esto es 0, ¿cierto? Mientras si hago el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2, esto es 0 y esto es menos, y esto debería darme 0,69, ¿verdad? Sí. Entonces vemos que eh, esto que está acá no es lo mismo que esto de ahí. Sí, ahora sí, no es lo mismo. sí, perfecto. No es lo mismo. Ya, gracias. Por eso justo con el 1, para que sea más obvio, porque es 0, entonces. Exacto. Ahí. Entonces no es lo mismo. ¿Ya? Eso. Y entonces pueden hacer el cociente así o así, pero eso. Calculan el logaritmo de este, tienen que calcular los logaritmos por separado, porque como dije, la integral es esta, no es la integral de una resta ni nada así. Eso. Ok, entonces eso para un proceso isotérmico. Entonces ahora un proceso isobárico. Entonces, ¿cierto? En un proceso isobárico, lo que nosotros teníamos era que esto era a presión constante. Entonces, esto es presión por un delta V, que es simplemente la presión, por un V2 menos V1. ¿Ya? Entonces, este es proceso isobárico. Y esto es básicamente todo lo que necesitan. Naranjo. Y esto es para un proceso isocórico. Tenemos que el trabajo es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay compresión o expansión del gas. Ya, entonces, esos son los procesos. Entonces, básicamente, ustedes pueden, hay que ser súper ordenados. Ya, entonces, ustedes simplemente pueden acá, ¿cierto? Como dijimos, el trabajo se define de distintas formas dependiendo en qué estemos. Si estamos aquí, ¿cierto? En termodinámica se define si se realiza si un gas realiza cierta compresión o expansión. Entonces, si no hay expansión y compresión, el trabajo es 0. Y bueno, esto se puede ver, ¿cierto? Como lo vimos en la diapositiva, porque básicamente el trabajo se definía como P sobre la integral de B. Y bueno, si esto es 0, si no hay variación en el volumen, entonces esto es la integral de P por 0, entonces 0. ¿Sí? Es como ya eso. Eso entonces, y esta es la guía, ¿cierto? De los problemas que vamos a hacer, ¿ok? Y que las voy a subir. Ah, y también está la guía de los problemas eh, que hice la vez pasada, que los descargué, pero creo que lo envié a mi correo de nuevo ahora y lo descargué de nuevo porque no lo encontré en mi celular. Ya, entonces ahora hagamos un break
¿cierto? De unos 5 minutos y volvemos para hacer problemas de esto. Entonces, mientras tanto, ¿cierto? Yo, no sé, vayan a tomarse un tecito, vayan al baño o algo y volvemos en 5 minutos. Y vamos a hacer problemas para aplicar esto. Entonces, ya aplicando esto, en realidad la primera ley es súper fácil porque involucra calor y trabajo. Entonces, si no alcanzamos a verlo, simplemente se hacen una tarea, ¿cierto? Y eso. Y entonces, ahí sí. Sí, este B debería ser con una rayita arriba porque en realidad es un B de molar, pero bueno, se me fue. Entonces, esta es la ecuación de esta. Bueno, en todo caso, la dan, así que dice que sufre de 3 procesos este refrigerante. Primero, una compresión isotérmica, es decir, una compresión a temperatura constante, donde su volumen se reduce a la mitad. Luego va a un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, isotérmico a temperatura constante, isocórico a volumen constante, donde su temperatura desciende a 250 Kelvin, liberando 140 de calorías. Y 3, sufre una condensación a 250 Kelvin, donde desprende 1,1 kilocalorías. Entonces dice, si las condiciones iniciales del gas son, el volumen inicial es este, la temperatura inicial es 271 Kelvin, la presión es la presión atmosférica, ya esa va a ser constante, y el peso molecular es m igual a 20,1, entonces hay que determinar A, el trabajo en los primeros 2 procesos, B, la cantidad de moles del refrigerante, y C, el calor específico y la capacidad calorífica del refrigerante. Entonces tenemos, el trabajo de los 2 primeros procesos va a ser, el trabajo, ¿cierto? En el proceso 1 isotérmico, por lo tanto utilizamos la ecuación que yo vi, ¿cierto? Un proceso a temperatura constante que es 271 Kelvin, es NR, que son valores que me da el problema. Con el peso molecular yo puedo sacar el valor de N, ¿cierto? Es el valor de R. La T también la tengo, dicen que es constante además. Y el volumen es el logaritmo de 2 sobre B, el logaritmo de B2 sobre el logaritmo de B1. Entonces, a ver, si hay algo raro, ¿por qué lo hice así? Creo que me equivoqué con las propiedades del logaritmo, porque si aquí lo dice así es porque debe ser así. O sea, bueno, no sé si debe ser así. Quizás me equivoqué aquí, no cuando lo pasé. Un logaritmo. Ah, sí, digamos, me equivoqué. Eso no. Ah, ¿por qué? Eso no resultó. Ya, esto tengo que aclararlo porque me equivoqué en algo, así que lo siento mucho. Lo voy a, inmediatamente voy a, acá. Y entonces tenemos que una de las propiedades del logaritmo es eso, ¿ya? Eso está bien. La integral de x sobre x es esto, pero el, el logaritmo de b2 menos el logaritmo de b1 es estoy buscando acá para no equivocarme, me olvidé las propiedades. El logaritmo, aquí está, es la segunda, ve la que está acá, la segunda propiedad, el logaritmo de la resta es el logaritmo, bueno, esto es lo mismo para logaritmos naturales, el logaritmo del cociente. Entonces, en realidad acá, esto no es el logaritmo de B2 sobre el logaritmo de B1, sino que es el logaritmo de B2 sobre B1. Yo había puesto mal la propiedad.
Entonces me corrijo inmediatamente. Y sí debería ser, por alguna razón en el ejemplo que vi, no daba, pero debería dar. A ver, el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1. Ya, si teníamos, ¿cierto? 0,5 es 1 y 2, entonces aquí vamos a tener el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 1, y esto debería ser igual al logaritmo de 0,5. Esto es 0, Profe, ¿cuánto? ¿Sí? es que no debería ser el logaritmo de 0,5 porque es 2 dividido en 1. Ah, ahí está el punto. Yo estaba haciendo mal la división. Tienes razón. Eso simplemente. Ahí está. Y si es Y el tiene logaritmo sentido de porque un el medio, logaritmo de 1 es 0 nomás, po. claro, Entonces, sí. De verdad. Pero si yo me había equivocado, lo lamento, se me olvidó la propia. Yo sé que había hecho este ejercicio para traerla. Pero bueno, el sueño de la mañana, supongo. Pero sí, esto, no olvidar. Pero de todas formas, siempre se pueden buscar estas propiedades, así que. Pero sí, esto. Entonces acá también eh, voy inmediatamente a corregir mi error, y esto es el logaritmo de B2. Claro, es que el ejemplo que he ido un medio lo he hecho B1. Ahí sí, ¿ya? Pero sí, esto no es lo mismo que el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1. Ya, porque el logaritmo de 1 abajo te queda como indeterminado en ese caso. Claro, uno podría hacer, ¿cierto?, el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1, porque esto sería algún número sobre 0, que es infinito, está indeterminado. Pero sí, me rectifico acá, chicos, esto, ¿ya? Perdón por el malentendido. Y entonces calor latente, ya. Ok, entonces, acá, ¿cierto? Están viendo, no están viendo mi pizarra. Ok. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a tener esto, el logaritmo de este cociente, y recordemos que justamente para el cociente aquí es 2 en realidad, porque dice que no, es un medio. Una compresión isotérmica desde su volumen se reduce a la mitad. Entonces, el V2 es la mitad del V1, ¿ya? Entonces, si el V2 es la mitad del V1, esto es el logaritmo de un medio, ahí sí, ¿ya? Y bueno, nRT sabemos que es simplemente la presión por el volumen de la ecuación de los gases ideales. Como es a temperatura constante, esto funciona tanto si tenemos el valor de la presión inicial y el volumen inicial, como si tenemos el valor de la presión final y el volumen final, ¿ya? Entonces aquí no tenemos el dato, ¿cierto?, del volumen final, pero sabemos que se reduce a la mitad, así que podemos calcularlo acá. Esto es la presión PI, que es la atmosférica, por el volumen BI, que es este, ¿cierto? Y eso por el logaritmo de un medio. Y ahí sí me debería dar esto que está acá, ¿ya? Luego, si te dicen en un proceso isocórico, sabemos que es 0 por definición. Luego, si me preguntan, calcule la cantidad de moles de refrigerante. Entonces, simplemente lo que yo hago es que con el peso molecular, yo puedo calcular el número de moles. Recuerden, ¿cierto?, de la ecuación que vimos antes. Con el peso molecular, yo puedo calcular el número de moles. Ya está acá. Y el calor específico y la capacidad calorífica también los puedo calcular. El calor, bueno, el calor específico y la capacidad calorífica del refrigerante. ¿Cómo podemos calcularlo? Porque, bueno, sabemos cuánto calor se pierde. Entonces, como se libera calor, esto es menos ese Q. Y recordemos que el Q, ¿cierto?, era el calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Entonces, si tenemos la variación de temperatura y tenemos el calor, a ver, yo creo que lo voy a hacer esto sí acá para que... Ah, si tenemos, ¿cierto? Tenemos que el calor era igual Cm delta T. Entonces, si tenemos el calor, que era algo en kilocalorías, hay que pasarlo a ver si tenemos este, es decir,
CM lo podemos calcular como Q sobre delta T. Entonces tenemos Q y delta T, entonces podemos saber este CM que es la capacidad calorífica. Y con el número de moles podemos sacar la masa. Entonces, tenemos el número de moles, tenemos el delta T. No estoy compartiendo. Tenemos el número de moles, tenemos el delta T. Entonces, de acá, ¿cierto? Sacamos la capacidad calorífica, que son el Q, ¿cierto? Que es el calor desprendido, que es 140 kilocalorías. Ustedes aquí lo pasan, ¿cierto? A joules. Yo no lo hice acá, entonces ustedes cuando rehagan esto pueden hacerlo ustedes mismos. Sobre delta T les tiene que dar 27,9. Así que como tarea, ¿cierto? Verificar estos datos en sus calculadoras. Y dos, el peso molecular es 20,1, ¿cierto? Esto se puede saber del problema, no es necesario que lo calculen. Y esto quiere decir que hay en un mol hay 20,1 gramos de sustancia. Es la definición, recuerdan, de este, que era número de moles sobre, perdón, gramos sobre número de moles. Entonces, con el peso molecular podemos saber cuántos gramos hay para calcular el calor específico. Y aquí justamente se saca el calor específico obteniendo la masa y me da ese valor de acá. Luego el calor latente de condensación del refrigerante, ¿cierto? Teniendo la masa y teniendo los datos, ¿cierto? Que me dan, o simplemente una tabla donde se busque este. No, perdón, aquí no es necesario la tabla porque tenemos el calor. Entonces, si hay un cambio de estado, simplemente con la masa del gas lo podemos calcular y me da que el calor latente de condensación es este. ¿Ya? Entonces, ahí pueden, ¿cierto? Ustedes revisar esto, chequearlo en las tardes. Yo les voy a subir. Como dije, si puedo un delegado, tener mi número para que yo esté más atenta a enviar las cosas. Y bueno, Profe, ¿sí? este problema lo va a subir, no está en la guía, ¿verdad? No, porque fíjense El que aquí, estaba mostrando recién. no, es el problema calor latente, problemas, y bueno, en alguna parte tengo las otras guías que fue una que mandé en algún lado. No. Y lo que pasa es que cuando corrijo pruebas siempre me queda la embarrada el computador porque tengo 1000 imágenes, entonces después tengo que hacer una limpieza que no he hecho hace un tiempo. Mm. Pero, sí, ya está. Pero yo, ¿Podría mostrar el problema para sacarle un pantallazo? ¿cuál problema? ¿El que envía de calor El latente? grande. ¿El de Ese calor que tenía latente? hartas cosas. La presión, la presión atmosférica es 101.325 pascales. Sí, no este, ese que tenía que tenía 3 procesos. Este. Ese. Sí, lo voy a subir. De hecho, lo voy a subir al tiro otra vez. Pero ¿Ya? le voy a sacar un pantallazo. Ya, sí, dale, sácalo. Espera, te voy a poner así para que sea más cómodo. Ya, ahí está. Gracias, profe. Ya, sí, justamente aquí. Claro. Sí, porque yo lo calculé acá y modifiqué. Y entonces, eso lo modifiqué. Ya. Ok, entonces, eso, y tenemos esta guía de problemas. Un camión de 1000 toneladas se desliza y deja ver acá cuál es. Un camión de toneladas. A ver, estos son otros problemas que están hechos, se los puedo mandar, pero dejen ver. Voy a dejar de compartir un rato porque puede que les muestre el certamen aquí dentro del cierta que tengo aquí todos los. A ver, deja ver.
En uno de estos debe estar la solución de los problemas que mostré recién en la guía. Debe estar en uno de estos. No, lo tenía recién. Quizá este. No, este fue el que le hizo hacer Scarlett. Ese otro. Ya, y deja ver problemas. O tener que resolver desde una tema hacia una tema. Ya desde una tema hacia una tema. Ah, no lo encuentro. Ya bueno, como no vamos a alcanzar un poco por tiempo, les voy a mostrar acá. Bueno, los problemas de la guía yo los tengo todos resueltos acá. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, les voy a mostrar todos resueltos, pero les voy a enviar algunos resueltos y los voy a subir, así que ustedes puedan hacerlos durante hoy día y mañana. Y mañana a la hora de práctica, después que terminen con Scarlett, que ella puede hacer una hora mañana nomás, o mañana que yo haga la práctica, de modo que ustedes van a poder tener este PDF, no sé, en realidad no es este, uno de los que tengo ahí, que no lo encuentro, tengo muchos ejercicios. Y la idea es que, ¿cierto? Yo pueda, no, esto no es. Yo pueda explicarle. Entonces, la idea es que ustedes lo vean, lo resuelvan y entre hoy y mañana a la hora de ayudantía, yo les explico. Entonces, que hoy día puedan tener varios ejercicios que están resueltos, ¿cierto? De la guía para que puedan hacerlo. Estos están acá, ¿cierto? Y yo les voy a mandar la solución en PDF. No de todos, para que ustedes igual tengan, ¿cierto? Algunas para hacer. Y eso, básicamente. Entonces, les voy a mandar esto para que tengan algunos para hacer y mañana la ayudantía me pueden... Ay, ¿qué es esto? Para la ayudantía. ¿De qué es esa encuesta? Ah, para ver si... El horario de la pro. am, O sea, para ver qué día lo dejamos. ya, bueno, sí. Bueno, sí, supongo que en ese caso debería extenderse la prueba. Em, bueno, como dije, yo les voy a enviar esto con los problemas que hay. ah, y os voy a hacer un video como de 15 minutos. Pero creo que es mejor dejar la ayudantía de mañana para verlos. Y sí, en realidad también me parece que es muy encima eso. Pero podemos terminar esta semana con termo y la otra semana empezar con fluidos. Y bueno, ustedes pueden estudiar, ¿cierto? Cuando pasa. Eso. Entonces, les voy a enviar el PDF con los problemas, eh, ya que hay, ¿cierto? En cada uno. Y ustedes, si tienen dudas de cómo se resuelve o si quieren ver la resolución, como explicado mañana en palabras, pueden a la ayudantía. Ok, entonces eso, ¿ya? En la ayudantía también va a estar Scarlett, yo creo. Eso, así que les voy a enviar ahora la guía, ¿cierto? Tanto la del calor latente como esta guía de trabajo y calor y con la resolución, ¿cierto? De algunos de estos problemas para que ustedes igual puedan practicar, ¿cierto? Algunos en su tiempo libre. Eso. ¿Cuándo tendrían la respuesta de la encuesta? Porque como
Yo en realidad la prueba la tengo lista, entonces no me molestaría aplazarla porque son los mismos contenidos que tenía pensado. Sí, al día de hoy va a terminar el periodo para responder, profe, y yo creo que ya hoy en la noche, a más tardar mañana en la mañana, se le va a hacer llegar a usted y a todos los compañeros el resultado. Ya, yo creo que igual, como dije, sería bueno que sea a un delegado que pueda comunicarse conmigo más directamente, porque en verdad la pobre Scarlett es como que siempre está como de acá para allá y como Sí, la no es, intermediaria. sí, entonces mejor que Sí, sea algo tenemos más un delegado, directa. pero como que no está muy presente. Entonces ahí vamos a coordinar bien Lo ideal es que sea y ahí alguien nos que venga a comunicaremos. clase, porque las personas que van a clase es... ¿Qué? Entonces, pero les voy a mandar esto.